Libro de Josué, capítulo número 9. Vamos a predicar por el tema la necesidad de consultar a Jehová. La necesidad de consultar a Jehová. Josué, capítulo número 9. Amén. Josué, capítulo número 9. Vamos a leer de una manera antifonal del verso 1 al verso número 14. De ahí vamos a desprender una preciosa enseñanza para nuestras vidas también. Recuerde el tema, la necesidad de consultar a Jehová. ¿Lo tiene ya? Josué, capítulo número 9. Y leemos la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande, delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, verso 2, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Verso 7. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizá habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana, por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón rey de Hesbón y a Og rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos, y decidles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino, el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Todos leamos el verso 14. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. ¿Sí? ¿Qué dice en la última parte? Si lo repetimos: y no consultaron a Jehová. Recuerde, vamos a predicar por el tema la necesidad de consultar a Jehová. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús,
Gracias pues, en esta gloriosa tarde, en este tiempo de ayuno y oración. Gracias, mi Dios, porque nos permites acercarnos para intimar un poco más contigo. Sabemos y reconocemos, mi Dios, que en este tiempo tu palabra, tu espíritu, mi Dios amado, se ha de manifestar como lo ha hecho hasta el momento. Permítenos, mi Dios, estar apercibidos, poder rescatar, mi Dios, en este tiempo de tu palabra, todo aquello que ha de servirme para mi crecimiento espiritual. Sé, mi Dios, que este tiempo es un tiempo precioso, que no tenemos tan seguidamente, oh Dios, de pronto en el hábito de ayunar, pero sí el de orar. Permite que en este momento en que nuestra carne está siendo sujetada a tu voluntad, nuestro espíritu pueda enriquecerse nuestra alma y nuestra necesidad de acercarnos más a ti, mi Dios. Oh mi Padre, que esta palabra hable a mi corazón, hable, oh Dios, a mi vida y me despierte, oh Dios, a estar apercibido, a estar siempre dependiente de ti en todos los días de mi vida, sin despreciar solo momento, porque el enemigo de mi alma, Satanás, está atento, buscando ocasión, estando como un lobo, oh Dios, dispuesto a arrebatar la presa. Señor amado, de ahí tu palabra, que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Señor amado, quedo pues en tus manos y háblame, oh Dios, conforme a tus misericordias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recordemos el tema, la necesidad de consultar a Jehová. Algo importante cuando vamos al texto, mi amado hermano, versículo número 1 del capítulo 9 de Josué, dice la Biblia que cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán. Recuerde que Josué con todo el pueblo había pasado el Jordán, de acuerdo al estudio que sí estamos realizando del libro de Josué. Las naciones escucharon de qué manera Jericó había sido destruida. Más adelante, en un segundo encuentro de Josué frente a una gran nación, la nación de Hai, también habría de ser destruida. Y todo esto de alguna manera atemorizó a los demás pueblos que se encontraban en esa región. Dice la Biblia que quienes se llenaron de espanto por todo esto fueron, dice, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. 6 naciones en sí, o 6 linajes de naciones en ese lado del Jordán. Uno de ellos, es decir, los heveos, fueron los que tomaron una postura muy diferente a la de los demás, ya que los demás presentaron batalla o oposición a la nación de Israel. Pero al parecer los heveos, sí, todos ellos se concertaron en su ciudad y comenzaron a maquinar, comenzaron a planificar, a pensar de qué manera ellos podrían librarse de la mano de los hijos de Israel. Todo esto, mi amado hermano, sí, promulgó algo, sí, en medio de esa nación. Los gabaonitas que vivían en la región de los heveos. La Biblia dice en el verso número 2 que los demás se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Es decir, que los heteos, amorreos, cananeos, fereceos y jebuseos, 5 naciones, se unieron estratégicamente para que por medio del número de soldados pudieran presentar batalla y ganarle a los israelitas. Pero los heveos dijeron no. Hay otra salida para poder librarnos de las manos de esta nación. Y dice en el verso número 3, acompáñeme por favor, que los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a la nación de Ai, usaron, dice la Biblia, de astucia. Algo importante, usaron de astucia. Yo quiero que me acompañe el libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 16. Dice la Biblia en los labios de nuestro Salvador Jesucristo lo siguiente referente a esto. Lucas capítulo 16,
¿Lo tiene? Acompáñeme por favor al verso número 8. Cuando Jesús dio una parábola haciendo referencia a un mayordomo, sí, este mayordomo, dice la Biblia, simplemente para ilustrar, sí, que fue puesto sobre las riquezas de un hombre muy rico, pero este mayordomo fue negligente. Tan negligente fue que perjudicó inclusive a su amo, a su señor. Y viéndose el mayordomo expuesto del que lo habrían de botar, fue, dice la Biblia, este mayordomo y comenzó a condonar, a perdonar la deuda de los acreedores de su señor. ¿Para qué? Para que cuando lo boten, si a él al encontrarse desempleado, a los que les habían perdonado la deuda, el mayordomo pudiese encontrar empleo. Y la Biblia, sí, manifestando esta situación, Jesús dijo referente a ese mayordomo, verso 8: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho, dice ahí, sagazmente, eso es astutamente. Sí, sagazmente, porque los hijos de este siglo, ya como conclusión ahí, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz, es decir, que aún los propios hijos de Dios. Parece mentira, mi amado hermano, pero en el mundo la maquinación para poder, sí, con astucia, con sagacidad, ganar algo, si planifica, trama o de alguna manera entreteje muchas situaciones. ¿Para qué? Para que las cosas se den siempre a su favor. ¿Cuántas veces en el mundo nosotros hemos demostrado estas habilidades, digo habilidades entre comillas, estas virtudes entre comillas, o estos talentos entre comillas? De hecho, hay mucha gente que maquina, piensa cómo puede ganar plata fácilmente, y mientras más fácil sea, mejor. Mientras menos trabaje y mientras más esto le produzca, mejor. Pero, amado hermano, esto sí, este tipo de vida de astucia o de sagacidad no es otra cosa más que vivir una vida de engaño. La Biblia, mi amado hermano, nos dice, retornando por favor a Josué, capítulo número 9, que los gabaonitas se sentaron y obviamente debieron haber planificado de una manera tan elocuente, de una manera tan precisa, que inclusive comenzaron a indagar e investigar quiénes eran los israelitas. Tanto investigaron, tanto diríamos ahondaron en esta situación. Claro, todo tenía un fin: que los hijos de Israel no les dieran muerte. Recuerde que la orden de Dios para las naciones paganas o al otro lado del Jordán, eran que todas sean aniquiladas, indefectiblemente. La orden de Dios era esa. Si acaso, lo duda, acompáñeme a Éxodo capítulo número 23. Éxodo capítulo 23. ¿Lo tiene? Acompáñeme por favor a los versículos número 32 y 33. Dice el Señor ahí: no harás alianza con ellos, ni tampoco, obviamente, ¿con quiénes? Ni con sus dioses. En tu tierra no, dice ahí, habitarán. No sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a quienes, a sus dioses, porque te será de tropiezo. Si usted lee todo el capítulo capítulo 23, se dará cuenta que Dios les ordena, no tomar parte con esas naciones, y que de hecho Dios las había entregado en manos de los israelitas para que sean destruidas. Ahora, la Biblia menciona en el verso número 4 de Josué, capítulo 9, que usaron los gabonitas de astucia. Dice ahí, pues fueron, y ahí menciona algo muy particular. Dice ahí, y se fingieron. Recuerde que alguien que viene con fingimiento es alguien que viene sin honestidad, o viene con engaño o trampa hacia usted.
¿Cuántas veces a usted se le han acercado personas desconocidas para entablar de pronto una conversación, pero a la larga el fin es estafarlo? Estafarlo. Sí, en una oportunidad, bueno, usted también haber tenido sus propias experiencias. En una oportunidad un hombre se me acerca así, cuando yo era todavía soltero, sí, y caminando por una de las calles céntricas de la ciudad, sí, camina junto a mí o se me apega y dice, mire, una cadena de oro. Obvio, todo esto ya estaba planificado, estaba de alguna manera ya elaborado. Y dicen, oiga, dice, mire, y él la coge. Y es de oro, yo que conozco de esto, es decir, mire, yo ahorita estoy apurado, me dice, pero si usted gusta, sí, mire, hagamos algo rápido. Deme usted, me dice ahí, $20, en ese entonces, hermano, en ese entonces, $20, sí, para hacerla tasar. Y de esa manera, sí, hacemos negocio. Y si la vendemos en masa, entonces nos repartimos la ganancia. Uno era un muchacho, amado hermano, un muchacho, estaría hablando que yo tenía cerca de 16, 17 años, no tendría más. Sí, no tenía más. Sí, inexperto, ya una persona vieja lo duda. Y dice, no, este me quiere a mí ver un pelo de tonto. Yo en ese entonces sí tenía pelos, sí. Pero, sí, obviamente yo no tenía plata. O sea, conmigo, sí, conmigo se varó, como dicen por ahí, se varó el ladrón o el estafador. Dice, no, yo no tengo ni 2 centavos, le dije así. Yo tengo solamente, me mandaron a hacer un oficio, sí, me mandaron a dejar algo, a comprar, perdón, algo y a regresar con esa compra. A eso simplemente iba. Yo, no, yo tengo plata, para eso no tengo. Bueno, pero sí, algo sí, mi amado hermano, algo sí a mí me anunciaba en el corazón. Yo no era cristiano, pero algo a usted sí le dice que las cosas no van, sí, no van bien. Yo sé que hay personas que sí han sido estafadas, no con ese ejemplo o ese caso, de otras muchas, miles de maneras, sí. Pero, mi amado hermano, la astucia, sí, o de alguna manera el engaño es un identificador de las gentes. La Biblia dice que este pueblo vino hacia Israel fingiendo, dice ahí, una embajada, es decir, un grupo de personas. No es que fue toda la nación, sino que mandaron, diría yo, de todo el pueblo a los más astutos, a los más sagaces, a los más pilas, pero para el mal, para el engaño. Versículo recuerden, número 4. Fueron pues y se fingieron embajadores y tomaron sacos, óigalo bien, sacos viejos sobre asnos, dice ahí, cueros viejos de vino, rotos y remendados. ¿Cómo más lo mandaron? Zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Los mandaron como mendigos. Como mendigos. Han de haber cogido tierra, se la haber pasado por la cara. Los mandaron camuflados de mugre y de suciedad. ¿Pero para qué, mi amado hermano? Para elaborar un engaño. Obvio, el fin era uno solo: no ser destruidos por la nación de Israel. Amados, ¿cuántas veces pueden así también cautivarnos supuestas amistades, fingiéndose ser nuestros amigos, pero buscan otro fin? ¿Cuántas personas cristianas pueden ser, sí, de alguna manera también engañadas por personas que no temen de Dios, que aparentemente buscan tu amistad, pero lo único que quieren hacer es hacerte caer o hacerte revolcar en el pecado? Muchas veces nosotros, amado hermano, recordando el tema esencial de esta predicación, si porque no consultamos a Dios, porque no nos tomamos la molestia de buscar, aun cuando a nuestros ojos la apariencia muestre una cosa diferente, guiados por nuestro corazón, no consultamos a Dios y terminamos mal parados en muchas situaciones. El pueblo, mi amado hermano, en ese sentido dice el versículo número 6, ese pueblo vino a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron, ¿a quién? A Josué, a él personalmente, y a los de los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Es decir, hacer alianza era hacer cobertura. Hacer alianza era hacer un pacto entre nación y nación para la una ayudarse mutuamente con la otra cuando haya necesidad.
Esa alianza, mi amado hermano, que Dios, de acuerdo a lo que leímos en Éxodo 23, versos 32 y 33, que decía: no harás alianzas con ella, porque si haces alianza, ¿qué había de hacer ese pueblo para ellos? Habría de ser tropiezo. No quiero topar el texto que usted ya lo conoce, de no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Usted ya lo conoce. Pero algo es cierto. Si yo no busco dirección, si yo no consulto a Dios, aún en las cosas más simples de mi vida, aún en las cosas más insignificantes de mi vida, que yo pudiera decir que ya me la sé, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, no, que voy a estar orando por eso? Ya eso es seguro. Y de pronto, seguramente, nos va mal en aquello que nosotros pensamos o decimos que ya nos la sabemos. Amado hermano, mucha gente en la Biblia murió por no consultar a Jehová. Hombres, reyes temerosos de Dios, que no consultaron a Dios, se metieron en guerras que Dios les había dicho que no se metiesen, y por no consultar a Jehová, murieron. Hombres, amados hermanos, sí, que fueron ungidos por Dios, fracasaron por no consultar a Jehová. Sí, Saúl es uno de esos hombres. Acompáñeme por favor a la escritura y simplemente vea conmigo el detalle bíblico referente a esto. En la primera carta de las Crónicas, primera de Crónicas, luego de Reyes, capítulo número 10. Mire lo que nos dice el Señor en su palabra. Primera carta de Crónicas, capítulo 10. ¿Lo tiene? Verso número 13 en adelante al 14. Dice el Señor: así murió Saúl. Primera de Crónicas, capítulo 10, verso 13. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó. Prevaricar es reincidir en un pecado, ¿sí? Reincidir en una orden que le ha sido dada, como cuando uno está en un juicio y el juez le manda a uno a callar, o le manda a guardar silencio, o a quedarse en el puesto, y usted se para, usted hace lo contrario reincidentemente. Eso es prevaricar. Dice ahí: así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina. Verso 14. Y no consultó a Jehová. Mire lo que dice: por esta causa lo mató. ¿Por qué causa lo mató? Por no consultar a Jehová. Y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató. Y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. ¿Por qué causa murió? Por no consultar a Jehová. Hay cosas sencillas en la vida que parecieran ser que uno se las conoce todas. Viajes que uno quiere realizar, donde uno dice, bueno, me voy de viaje. Y puede ser algo natural, puede ser de hecho algo sencillo en la vida. Un ejercicio práctico de ir a tal o cual lugar. Pero amado hermano, cuando uno ya es dirigido por el Espíritu Santo, uno, como dicen los padres cuando retan a sus hijos, uno no hace el rabo y sale volando. Cuando uno es hijo de Dios, aún hasta en esos pequeños viajes, esas movilizaciones deben de ser aprobadas por Dios. Porque tú no sabes si en ese viaje la muerte te está esperando. Tú no sabes si en esa salida Dios, que está atento a todos los pasos de los hombres, Dios, tú no sabes si Él ha determinado matarte en ese viaje. Amados hermanos, pero el que consulta a Dios, el que depende de su voluntad, el que depende de su orientación, de su guía, y aún en esas pequeñas decisiones de la vida, las pone delante de Dios, Dios puede librarte aún de la misma muerte, tan solamente porque tú te has dignado en ¿qué? En consultar, sí, la voluntad de Dios. Señor, ¿es lícito que yo vaya para allá? ¿Parece pertinente, Señor, que yo agarre mi vehículo o me suba en un medio de transporte y tenga que irme de este lado al otro lado? Recuerda, amado hermano, el Señor le decía a Pedro: antes tú, sí, de alguna manera te ceñías, pero ahora te ceñirá otro. Y ese otro es el Espíritu de Dios. Amado hermano,
cosas tan sencillas o simples en la vida que muchas veces las dejamos pasar por alto, y esas sencilleces no le pedimos a Dios que nos dirija. Amados, muchos hombres de Dios, por no consultar en las simplezas de las cosas de la vida, vieron o sufrieron gravísimas consecuencias a la hora de no buscar dirección, sí, o consulta a Jehová. Vayamos nuevamente al libro de Josué, y dentro de este texto nos sigue hablando el Señor. ¿A cuánto les está hablando el Señor? Verso número 7. Y los de Israel respondieron a los heveos. Claro, cuando dice a los heveos, ellos sabían en ese momento que no lo eran, sino que eran unos embajadores. Quien pone heveos aquí ya es el que escribe la carta luego de los acontecimientos. Respondieron a los heveos: quizá, había una duda, óigalo bien, quizá habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Algo les anunciaba. ¿Cuántas veces así te anuncia Dios en el corazón? Pero para que busques dirección. Una persona que viene a ti se finge alguien conocido, inclusive puede fingirse alguien cristiano. Alguien que puede de pronto hasta decirte: hermano, Dios le bendiga. Pero a la larga su fin es de pronto solamente extraer de ti, ¿qué cosa? Un beneficio, dinero o ayuda. ¿Cuántas veces ha venido gente así a esta iglesia? Gracias a Dios, consultando a Dios, Dios, ¿qué nos ha hecho ver? Que no eran realmente ovejas, sino que eran lobos disfrazados de oveja. A uno tuvimos que mandarlo preso. Pocos se enteraron de esto, ¿verdad? Alguien que supuestamente, bueno, venía del Perú, pero venía ¿a qué cosa? A estafar a la iglesia, trayendo supuestamente profecías. ¿Para qué? Para el pueblo de Dios aquí en el Ecuador. A la larga todo resultó ser un vil engaño. Falso. Mi hermano Ramoncito hasta le dio la casa para que viva, ¿verdad? No, nosotros mismos le dijimos: hermano, dele cobijo ahí, pero vigílelo. Eso sí, vigílelo. Mire si este hombre es de oración, mire. Pero como lo dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Y Ramoncito, yo le pregunté: ¿qué pasó con este varón? Uy, hermano, dice, yo iba a abrir la Biblia y estaba roncando. No, pues le digo, ¿cómo es eso? Amado hermano, si gente puede venir hacia ti con una apariencia de humildad, ¿cómo vinieron esta gente? ¿Cómo vino este pueblo? Con zapatos rotos. ¿Sí? ¿Cómo más vino esta gente? Con ropa avejantada, con el pan y el vino, el cuero de hecho que contenía el vino, todo, sí, dice la Biblia ahí, sí, vino todo roto. Pero a la verdad, ¿cómo era este pueblo? ¿Este pueblo realmente era lo que pintaba? Caminando un poco más en la escritura, en el capítulo número 10 del libro de Josué, algo curioso la Biblia nos hace saber. Josué capítulo 10, ¿lo tiene? Mira lo que nos dice el Señor. Póngale asunto. Verso 1. Voy a leer rápidamente hasta llegar al texto donde quiero llegar. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, en ese entonces Jerusalén no era nación de Israel, era una nación pagana, una de las tantas más, sino que en ese lugar había ya un rey. Sí, cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado Jai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas que estaban entre ellos, tuvo gran temor. Ponga el asunto, porque Gabaón, ¿cómo era Gabaón? Era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Jai, y todos sus hombres, ¿qué cosa eran? Eran pobretes, ¿qué eran? Mendigos, ¿qué eran? Tenían ciudades fuertes y hombres fuertes.
Eran ciudades fortificadas, era una nación grande, inclusive más grande que la segunda ciudad que Josué había destruido. Pero mire, siendo ellos hombres de guerra y con ciudades fortificadas, ¿cómo se presentaron delante de Josué? Como gente humilde, como gente pobre, como gente que estaba necesitada de ayuda. Pero todo lo habían hecho ¿para qué? Para que no fuesen destruidos. Amado hermano, la importancia, con esto remarco, la importancia de un hijo de Dios siempre buscar dirección de su Dios para no ser engañado. Amado hermano, no se confíe aún de las experiencias de su vida o de las experiencias de otros para decir, ay hermano, esto no tiene necesidad de orar. A veces en esas cosas tan simples, tropezamos y nos damos grandes fracasos en nuestra propia vida. Amados hermanos, la Biblia nos dice, volviendo a Josué capítulo 9, verso número 7, Josué algo presentía, pero, amado hermano, en su presunción no buscó de Dios. Amén. ¿Por qué, dirá usted, este hombre fracasó en esta área? Porque era como usted y como yo. Era un hombre falible. Amén. No justifico a Josué. Pero amado hermano, sí que a veces actuamos, como hombres, como actúan los hombres que no conocen de Dios. ¿Cuántas veces claudicamos en cosas como estas? La Biblia nos dice en su palabra, verso 7, y los de Israel respondieron a los heveos, quizá habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Es decir, no podemos. Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois? ¿Y de dónde venís? Es decir, y perfecto, ya, son mis siervos. A ver, pero ¿de dónde vienen? Díganme su procedencia. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Le dijeron de dónde eran? No. Le dieron vuelta al asunto. Simplemente le dijeron de tierra lejana, tierra lejana, tierra lejana, tierra lejana y tierra lejana. Ahí quedaron. Está bien, amigo, perfecto. Yo sé que es cristiano, pero dígame, ¿cuál es su pastor? ¿Cuál es la persona que usted le está dando cobertura en esto? ¿De qué ministerio viene? ¿Tiene alguna credencial? Y le saca por la tangente a todas las palabras, pero nunca le da la respuesta indicada. Bien dicen que más rápido cae. ¿Qué cosa? Un mentiroso que un ladrón. Amén. La Biblia nos dice en este verso número 8 que Josué les dice, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana, ¿sí? Por causa, mire, y aquí es donde se empaña el asunto, por causa del nombre de Jehová, tu Dios, se mostraron inclusive, ¿qué cosa? Temerosos. ¿De quién? De Dios. ¿Cuánta gente cuántos analizaron los mandamientos de Dios? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios, porque no dará por inocente el que tomare el nombre de Jehová, sí, su Dios. Amado hermano, e inclusive se hicieron pasar como gente temerosa de Dios. Hay una gran advertencia referente a esto hacia el pueblo de Dios. Cuando alguien viene a ti, como vinieron los gabaonitas, viene con fingimiento, viene simplemente con una máscara de cristianismo, pero a la verdad lo único que buscan es tu descrédito, o aún que tú te rebajes como ellos ya están rebajados. Amado hermano, hasta en esto hay que ser selectivo de con quién tú andas en tu diario vivir a la hora de mostrarte cristiano. Acompáñame por favor a la escritura y mira en los labios de Jesús la primera advertencia. Acompáñame al Evangelio de Juan, capítulo número 7. No, ya vimos Juan, perdón, ¿no? ¿Sí o no? Lucas fue que vimos, perfecto. Juan capítulo 7. Juan capítulo número 7, el último evangelio. Juan 7. Capítulo 7. ¿Lo tiene? Dice el Señor en el verso 24. Primera pauta. Recuerda, no juzguéis
Es decir, no emitas un criterio o un juicio o no des un dictamen según, ¿qué cosa? Buen punto de Jesús. No emitáis un juicio, un criterio, una resolución final, porque eso es cuando habláis de juzgar. Juzgar es tomar muchas cosas y llegar a un criterio, a un dictamen. No juzguéis según las apariencias. ¿Cuántas personas son engañadas fácilmente por esto? Por las apariencias. No juzguéis según las apariencias, sino, dice el Señor, juzgad con justo juicio. Ahora, entendamos esto, que un justo juicio es un juicio que tiene como fundamento siempre la palabra de Dios de por medio. Porque si yo juzgo algo según mi propio criterio, me puedo llegar a equivocar. ¿Cuánta gente, amado hermano, sí, ha dejado a sus hijos, siendo extremista en estos ejemplos, en gente en quienes ellos a su juicio pensaban que eran honrados, honestos, leales, ¿verdad? Pero oh sorpresa, terminaron aún violando a su propia hija. Pero si era mi compadre, a quien yo se la encomendé, a quien yo le dejé que me cuidara a mi hijo o a mi hija, y terminaron, amado hermano, causando atrocidades. No os juzguéis, recuerda, según las apariencias. Ay, hermano, pero si yo vi que vino con la Biblia, me dijo Dios le bendiga, inclusive los versículos se los sabía. Pero, amado hermano, eso no es garantía alguna de que esa persona sea realmente como lo dijeron los gabonitas. ¿Cómo dijeron las gabonitas? Hemos venido de tierra muy lejana, inclusive hemos venido temiendo y buscando el nombre de Jehová. Es decir, nos identificamos con ustedes. ¿Ellos qué quisieron causar frente al pueblo de Israel? Lástima y compasión. Porque obviamente el pueblo también había sido un pueblo que había vagado 40 años por el desierto y había sufrido, sí, la escasez, había sufrido también la lejura de no tener una tierra segura en la cual habitar. Muchos habrán dicho, sobre todo, mire, aquí ¿sabe quién fracasó? No el pueblo. Los que cayeron en esta trama, en esta trampa, fueron los líderes. Ya vamos a leer más adelante. Los líderes fueron los que cayeron en esta trampa. ¿Por qué? Porque se confiaron. Amado hermano, mientras más responsabilidad, mientras más autoridad Dios te da, también mayor ha de ser el peso que tú tienes que cargar. Y obviamente debes de fortalecerte más que el denominador común de los cristianos. Porque al que más se le da, más se le demanda. No es la misma carga llevarla así desde acá arriba como llevarla desde allá abajo. No es lo mismo llevar una responsabilidad de un hogar como ser mantenido dentro de un hogar. Hay dos etapas o dos circunstancias totalmente opuestas. Una cosa es que usted se siente en la mesa y diga tengo hambre, y otra es que usted tenga que ver de dónde saca para saciarle esa hambre. ¿Sí me está entendiendo? Amados hermanos, la escritura, aún adicionalmente, acompáñeme por favor a Mateo capítulo 22. Evangelio según San Mateo, capítulo 22. Jesús en esta parte, por eso es que Él es el hombre perfecto. ¿Cuántos saben que Él es perfecto? ¿Y cuántos saben que Él quiere que nosotros seamos perfectos también? En una oportunidad Jesús lo quisieron, como a Josué, lo quisieron timar. Le quisieron ver, disculpando la expresión, la cara de tonto, pero Dios, Jesús, no tiene ni un pelo de tonto. Mire, verso número 16, o del 15 podríamos leer. Mateo 22, verso 15 al 16. Entonces se fueron los fariseos y consultaron. Mire, entre ellos, pues no, entre los fariseos, consultaron, tuvieron una especie de reunión. ¿Pero para qué? Para ponerle una trampita al Señor. Una trampita, porque ellos querían que Jesús se condenara a sí mismo con sus propias palabras. Ahora, los fariseos sabían que Jesús de la palabra de Dios se la sabía de cabo a rabo, porque a él lo reconocían no solamente como un rabí,
sí, sino como un gran maestro. Sí, como un gran maestro. La Biblia sí nos dice que los fariseos consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y yo me imagino que estos en oculto dijeron, bueno, ¿de qué vamos a hablar con este en público para hacerle caer? ¿Usted cree que no cogieron? Muchos habrán dicho, a ver, hablamos sobre la ley. Dijeron, no, ya él se sabe la ley. Otros habrán dicho, ahora hablamos sobre profecía porque hay algo. No, no, él ya se la sabe, inclusive la interpreta. ¿De qué hablamos entonces? No sé, ya le hemos llevado a una mujer para que la maten en adulterio y no la mató. Nos hizo quedar más bien en vergüenza. Y alguien por ahí con astucia dijo, hablemos de los tributos. Hablemos de los impuestos. Porque a este recuerda que le gusta caminar ¿con quiénes? Con publicanos y pecadores. Entremos por ahí. Y dice, pero ¿cómo le entramos por ahí? Hablemos acerca de que si es lícito pagar o no impuestos al César. Vuelvo y repito, usaron de mucha astucia. ¿Para qué? Para engañar al Salvador. Pero ellos se habían olvidado que el Salvador estaba conectado con su Padre Celestial. Y en él habitaba la plenitud de la deidad. Porque el Espíritu Santo, amado hermano, se manifestaba poderosamente en la vida de Jesús. La Biblia nos dice en el verso número 16, y le enviaron los discípulos de ellos. Póngale asunto. Con los herodianos. Los herodianos eran los que defendían, ¿sí?, los intereses de Herodes. Y obvio, ¿cómo se acercaron? Como buena gente. ¿Qué le dijeron? Maestro, ¿verdad? Oiga, es que la hipocresía juega ahí, ¿no? Algo importante. ¿Cuánta gente se te puede acercar así? Hermanito, no sea malito, ayúdeme en esto. Y usted, me dijo hermanito, venga. Amado hermano, recuerde, ¿cuál es el tema de esta predicación? La importancia de consultar a Jehová. Le dijeron, maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Oiga, no hay cosa más odiosa que la lisonja. El otro día escuché en la BBN, en una predicación, ¿sí? No me recuerdo tan bien, pero sí me impactó lo que escuché, que hay dos tipos de hombres, hablando de hombres perversos, o aquellos que se acercan con lisonjas, es decir, aquella persona que te puede, ¿sí?, o tiene la valentía de decirte las cosas, pero sí, con adulación, o aquellos que no te dicen nada, pero hablan mal de ti a tus espaldas. O sea, aquí están los dos extremos. O aquellos que vienen a ti simuladamente y te dicen que eres lo más lindo, pero ¿para qué? Para defraudarte, para engañarte. O aquellos que no te dicen nada, pero a tus espaldas te hacen pedazos. Ambos son los extremos. Y en ambos casos a todos Dios los reprueba. Tanto a los que se acercan con lisonja ante Dios, pero no viven la palabra, como lo dijo el Señor. Este pueblo de labios viene a mí diciéndome, Señor, Señor, pero su corazón está lejos de mí. Amado hermano, ellos se acercaron a Jesús y le dijeron, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Y aún, me encanta, dice ahí, y que no te cuidas de nadie. Eso es, en pocas palabras, que tú no te fías de la gente. Ellos mismos con su propio testimonio se estaban enlazando la soga al cuello. Y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Y era cierto. Y les dice, dinos, ¿qué te parece? Danos tu opinión. Esta pregunta no fue bíblica. Esta pregunta nada tuvo que ver ni con la ley ni con los profetas. Era una pregunta estrictamente secular, pero ligada obviamente ¿a qué? A una responsabilidad que tenía, en este caso, los pueblos que estaban subyugados para con una nación que era denominada en ese entonces como la reinante en el mundo entero, con Roma. Dinos, ¿es lícito dar tributo a César o no? Amado hermano,
Jesús dice ahí, porque hasta aquí nomás nada más voy a llegar. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Para eso hay que tener valentía y Espíritu Santo. ¿Por qué digo valentía? Porque hay que tener coraje en Dios para poder confrontar a otro. Y dos, hay que tener Espíritu Santo para que Él te revele lo que hay en el corazón del otro. Porque si tú no estás conectado con Dios, muchos pueden venir así como vinieron a Jesús y tú caer, ¿sí?, de plano, sin darte cuenta que todo esto era una trama, ¿sí?, algo que se había fraguado. ¿Para qué? Para que tu testimonio se vaya por el piso. Amados hermanos, ¿cuánta gente puedes tener así a tu lado, aún en tu propia empresa? Aún en tus propios colaboradores que te sonríen, que inclusive, mi amado hermano, se muestran amigos, pero por detrás te están serruchando el piso. ¿A qué hora cometes algo para que te voten y él quedarse en tu lugar? Amén. Amados hermanos, por eso es que un creyente tiene la necesidad, tiene la importancia de consultar todo, cosa grande, cosa mediana, cosa pequeña, cosa aún que pueda ser de pronto, si diríamos, si inesperada o una cosa esperada, algo grande pero algo oculto. Todo debe de ser en Dios consultado por sus hijos. Nada podemos dejar como cristianos al azar. Nada podemos dejar a nuestra propia experiencia. Todo tiene que ser, amado hermano, con la dirección de su Santo Espíritu. La Biblia, si volvemos por favor a Josué, ahora estos les dicen, verso 9, ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Mire, eso muestra planificación. Eso muestra que ellos, ¿verdad?, en su ciudad habían, ¿qué cosa? Habían analizado, ¿sí?, la parte histórica de la nación de Israel. Sabían que venían ¿de dónde? De Egipto. ¿Qué más sabían? Verso 10. Todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos, eso fue allá atrás, antes de cruzar el Jordán. Sabían que estaban al otro lado del Jordán. Sabían que habían matado ¿a quién? A Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. ¿Cuánta gente puede acercarse así diciéndote: pero si yo te conozco, o yo conozco la escritura y te dice los versículos, y tú dices en tu mente: uy, ni yo me lo sé así. Ese hombre sí es de Dios. Amado hermano, ¿hasta dónde debemos de cuidarnos? ¿Hasta dónde debemos de estar alertas y atentos para no claudicar, para no fracasar como estos sí fracasaron en estas situaciones? La Biblia aún más nos dice en el verso 11: por lo cual nuestros ancianos pusieron por delante aparentemente ¿a quién? A lo más susceptible, a los ancianos, a los más débiles. Y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decidles: nosotros somos vuestros siervos. Haced ahora alianza con nosotros. Y mire, muy astutos, verso 12. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino. Es decir, cuando salimos recién, el pan estaba calientito, recién hecho, había recién salido del horno. Pero fue tan largo el camino, fue tan duro el camino, tan adverso, que este pan está hecho piedra ya. Para causar ¿qué cosa? Lástima. Para causar simplemente simpatía. A la hora de, sí, ¿de qué cosa? De mostrar misericordia. Amado hermano, así a veces nuestros hijos pongan cara de oveja a medio morir y hay que meter palo, hay que meter palo. Cuando hay que corregir, hay que corregir. Cuando hay que sancionar, hay que sancionar. No podemos ser más buenos que Dios. Por más piedad que se muestre para aparentar o ocultar una desobediencia. Cuando hay que llamar la atención, hay que llamar la atención.
Yo he hablado con respecto a estas situaciones en otras predicaciones. Dice la Biblia en el versículo número 12: este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino. Dice ahí: el día que salimos para venir a vosotros. Y helo aquí, ahora ya está seco y con moho, lama diría cualquiera. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos. Helos aquí ya rotos. También nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Sí, yo me imagino que cuando ellos hablaban esto, algunos de los príncipes hasta lloraban. Pobrecito, qué pena que me da. Lástima. Hay otro que debe haber sacado, no, bueno, no tengo a la mano, ahí atrás está. Es una ofrenda para el hermano. Mire cómo está. Amados hermanos, recuerde, ya vamos a ir a esto. En este asunto cayeron el liderazgo de Israel, con Josué a la cabeza. No puedo yo en ese sentido decirle, hermano, yo estoy libre de esto. Más bien lo que le puedo decir es, Dios me libre de esto. De no bajar la guardia, de no estar, mi amado hermano, a la altura de la demanda que Dios me ha hecho. No se diga usted, mi querido hermano. Mis queridos, sí, siervos de Dios, la Biblia nos alerta con el verso 14. Y los hombres de Israel, cuando se refiere a los hombres de Israel, ya lo va a ver más adelante, no se refiere a todo el pueblo en general, se refiere a los principales. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, dice ahí, y no consultaron ¿a quién? A Jehová. Es decir, pobrecito, bota eso viejo, dale, pan nuevo, pan fresco, vino, los atendieron, la ropa está vieja, ponle ropa. Ahora, yo sé que una cosa es hacer misericordia. No confundamos el hacer misericordia, sí, con el desobedecer a Dios a la hora de hacer misericordia. La Biblia hasta en eso nos demanda que debemos de dar ayuda a quien es debido. Usted no le puede dar dinero a alguien que usted sabe que apenas lo tome, se lo va a gastar en el licor o a fumárselo. Yo siempre cuando vienen a pedir plata aquí, sí, no digo porque no lo tenga, sino porque, amado hermano, sería un desperdicio el hacerlo. Sería una mala inversión hacerlo. Yo prefiero llevarlo mejor. Yo siempre les digo, yo no te puedo dar plata, pero lo que yo sí puedo hacer es cogerte, llevarte al restaurante de la esquina y comprarte un plato de comida. Pero como a ellos no les interesa la comida para llenarse el vientre, sino que les interesa, ¿verdad?, la droga, les interesa la cocaína, la heroína, el alcohol, el trago, ellos dicen, no me dé el alimento, yo quiero la plata. La otra vez vino una persona, muchos lo saben. Aquí creo que lo he dado de testimonio, pero va para los nuevos. Vino un hombre de una contextura delgada, me calculo de unos 30 años aproximadamente. Supuestamente venía a pedir que le completen para la receta, no la receta, para comprar un tarro de leche. Para comprar un tarro de leche. Decía, hermano, vengo a pedir ayuda. Dice, no quiero que me den todo el valor, sino una parte. Aquí tengo, decía él, tanto en el bolsillo, sí, y mi hija necesita un tarrito de leche. Pero él quería el dinero. Digo, perfecto, le digo, yo le compro el tarro de leche y usted quédese con su vuelta, con su dinero. Y así fue. Fuimos, compramos el tarro de leche, pero a mí algo ya me anunciaba. Y quise ver hasta dónde llegaba el asunto. Ahí le dije a dos hermanos de la iglesia, hermanos, acompáñenme. Y lo trepé en el carro. Y nos fuimos a comprar el tarro de leche. Y digo, perfecto, aquí está el tarro de leche. Yo le vi la cara. Y le digo, ¿dónde vives? Aquí en Bastión, me dice. Perfecto. ¿En qué bloque? Me dijo el bloque 192. Y yo dije, mentira. Yo conozco, pues, Bastión. Primeramente, en Bastión, las manzanas tienen 4 dígitos, no 3. Yo dije, mentiste. Pero quería ver hasta dónde llegaba. Vamos, te voy a dejar, le dije. Y lo acompañé. Para su mala suerte,
hizo parar el carro enfrente de una casa que yo ya conocía. Me dijo, aquí vivo. Y yo conocía que vivía ahí, porque los niños de esa casa vienen a la iglesia. Conocí al papá y conocí a la mamá. Y me paro ahí y me bajo y me acerco a la casa. Y me dice, no, hermano, dice, más arriba es que vivo. Y yo conozco más arriba. ¿Por dónde? Como él sabía que el lugar que me iba a decir era dañado, ahí por las escalinatas, por el frente, porque yo sé que ahí roban a diestra y siniestra, pero gracias a Dios, a la gente de ahí, a mí, ya me conoce, porque ya hemos predicado la palabra. Digo, vamos, te acompaño, porque yo conozco ese pueblo. Hermano, y ya no quiso seguir. Y dijo, no, hermano, lo que pasa es que, bueno, y me sacó otro cuento chino. Digo, ¿ya viste? ¿Ya viste que tú querías engañarnos? ¿Que tú querías el dinero? No le alargo, a eso no lo mandamos preso, a ese sí lo dejamos ir nomás, no se preocupe. Se fue, amado hermano, y el tarro de leche avancé una cuadra, no, perdón, vine, lo traje a la iglesia, una hermana, avancé que era una cuadra más y se lo dejé a una hermana, sí, que tenía a su niño recién nacido y le regalé el tarro de leche. No se desperdició la bendición. Pero, amado hermano, cualquiera puede ser engañado en cualquier momento. El asunto es qué tan apercibido estamos. Qué tan conectado estamos, mi amado hermano, sí, con la mente, con el corazón de Dios para no ser timados. Mis amados hermanos, usted no sabe en qué momento el enemigo buscará ocasión para hacerlo caer. ¿Cuántas veces estando sentados frente a un televisor, sí, somos timados de pronto por una propaganda indecente? Y si usted no está debidamente conectado con el Espíritu Santo, caerá en ese engaño, caerá en esa provocación. ¿Cuántas veces, mi amado hermano, mucha gente, sí, con palabras hirientes te pone a prueba? Y si tú no estás al nivel de la prueba, terminarás hablando una vascosidad como respuesta, como reacción a esa situación. Hay muchas formas de ser engañados. El problema es que muchos pueblos de Dios caen en el engaño. ¿Por qué? Porque no consulta a su Dios continuamente. Si usted se está llenando de Dios, amado hermano, todo su ser tendrá la templanza, tendrá la madurez para no caer en las provocaciones del enemigo, por muy disfrazadas o camufladas que éstas pudieran presentarse. ¿Sí me estás entendiendo? Gloria a Dios. Verso 14, y los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. La respuesta en el próximo ayuno. No, seguimos. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también, por eso aquí viene el asunto, lo juraron los príncipes de la congregación. Cerraron con broche de oro el asunto. Tanto Josué como el liderazgo de todas las 12 tribus de Israel dijeron, perfecto, sellamos la alianza. Ahí debieron haber habido intercambios, ¿sí?, de presentes, de sellos, de báculos y muchas tradiciones de aquel entonces para garantizar dicha alianza. Verso 16. Como decimos en nuestros medios, más rápido cae un mentiroso que un ladrón. Pasado 3 días, después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y dijeron, ¡wow! Ya me casé. ¿No le parece? ¿Qué hace cuando ya descubre, luego de que se ha casado, que el hombre no era nada de Dios?
que la muchacha no era nada de cristiana. ¿Ah? ¿Cómo hace ahí? Cuando ya se dio cuenta que ni oraba, ni temía de Dios, sino que ahora a lo que se levanta la tiene al lado. Y que le dice, mi amor, aquí estoy hasta que la muerte nos separe. ¿Ah? ¿Cuántos caen así, amado hermano? ¡Wow! Ya firmé el contrato con este hombre, invertí inclusive dinero. Ya no hay nada que hacer ahí. ¿Qué haces ahí? Decimos nosotros como eslogan, ponernos a llorar sobre la leche derramada, donde ya todo está concretado. Amados hermanos, Josué se pegó tremendo impacto al escuchar que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel al tercer día, llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beroc y Kiriat Jearim. No eran los pordioseros, no eran los de tierras lejanas con ropas andrajosas que causaban lástima. Cuando llegaron y comprobaron, eran tremendas ciudades. Dice, ¿qué decía en el capítulo 10? Que era un pueblo. ¿Y dónde están los andrajosos? Los andrajosos parecían Arnold Schwarzenegger, eran unos corpulentos, eran tremendos hombres de guerra. Más grande inclusive las ciudades que ya habían destruido. Y dijeron, ¿y ahora en qué nos metimos? Pero recuerde, la respuesta está en el precioso verso 14. Todo esto, ¿por qué les pasó? Porque no consultaron a Jehová. Te metiste en tremenda deuda, firmaste ya el documento, y ahora ¿cómo pagas? Cuando tú supuestamente en tus cuentas, supuestamente en tu economía, en tu presupuesto, aquí repartes esto y por acá mandas lo otro y hasta me va a sobrar. Cuando te das cuenta, estás con una mano adelante y otra atrás, amado hermano, sin tener que comer. Porque no consultaste a Jehová. ¿Cuántos me están entendiendo? Esto tiene una aplicación muy amplia, amado hermano. Muy amplia. Una aplicación que tú deberías de observarla en todas las áreas de tu vida. Recuerda la importancia de consultar a Jehová. Amados hermanos, la Escritura nos sale al frente y nos dice que cuando Josué salió con Israel, vieron que Gabaón, Cafira, Beroc y Kiriat Jearim eran ciudades de estos gabaonitas, de los heveos. Verso 18. Y no los mataron los hijos de Israel. ¿Pero por qué? Los hijos de Israel los querían matar, les cuento. Los israelitas, el pueblo en general, amado hermano, salieron con espadas, iban a matarlos. Pero ¿qué sucedió? ¿Quiénes habían dado su palabra? Josué y los príncipes. Mira lo que dice. Y no los mataron los hijos de Israel por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Tremendo lío que se armó ahí. ¿Qué pesaba más ahí? ¿El juramento o la obediencia? ¿Hasta dónde, hasta qué punto uno puede llegar a obedecer un juramento donde ha puesto a Dios de por medio, cuando la misma palabra me manda o me ordena hacer de pronto lo opuesto a lo que yo me comprometí con mis labios? ¿Hasta dónde? Amado hermano, el Señor fue claro cuando le dio una confrontación de respuesta a Saúl, porque el Señor se complace más en ¿qué cosa?
en la obediencia que en la multitud de tus sacrificios o de tus pactos de labio o de cualquier otro compromiso con que te hayas ligado. Dios siempre honrará la obediencia. Ay, hermano, lo que pasa es que ya firmé, ya hice un contrato con este hombre y si yo me retracto ahora voy a perder dinero. Pierde el dinero por desobediente. Pero no te hundas más en el lodo en que te metiste. ¿Me estás entendiendo? Te toca. ¿Quién te mandó a no consultar a Jehová? Hermano, ya me casé, ¿qué hago? Tengo hijos, pues ahora aguanta y busca de Dios y clama y ora y consulta a Dios, porque antes de esa decisión no lo hiciste. Mucho pueblo, si usted va al libro de Esdras, sacerdotes habían tomado mujeres de aquella región. ¿Sabe qué tuvo que hacer los sacerdotes para poder ministrar en el tabernáculo? Tuvieron que despedir a sus esposas y a sus hijos. Qué decisión tan dolorosa. ¿O es que acaso ellos se casaron por casarse? Se casaron con plena conciencia de lo que hacían. Juraron amor eterno. E inclusive les aseguro que muchos de los sacerdotes invocaron el nombre de Dios para que bendijera la relación. ¿Dudas de ello? Acompáñame por favor al libro de Esdras, después de Crónicas. ¿Cuántos leen la Biblia? Pero toda ella, no una parte. Amado hermano, cada libro de la Escritura tiene un manjar que Dios quiere que usted saboree, pero tiene que leer. Esdras, capítulo 10. Esdras, después de Crónicas, antes de Nehemías, o entre Génesis y Apocalipsis, ya lo encuentro rapidito. ¿Ya lo encontró? Esdras capítulo 10. Déjeme avanzar para ubicarme en un texto preciso. Verso 5. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes, pero no eran cualquier príncipes. ¿Qué dice ahí? Príncipes de los sacerdotes y de los levitas. Recuerde que esta tribu era la exclusiva, sí, servicio dentro del tabernáculo de reunión, del servicio hacia su Dios. Esdras juramentó a los príncipes y a los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto. Y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Joanán, hijo de Eliasib, e ido allá, no comió pan ni bebió vino, dice ahí, pan ni bebió agua, perdón, porque se entristeció a causa del pecado del cautiverio. Es decir, que Esdras ayunó largamente. ¿Pero por qué ayunaba? Porque se había enterado que estos príncipes de los sacerdotes y los levitas habían tomado mujeres extranjeras como mujeres y ya tenían hasta familias. Verso 7. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos de cautiverio se reuniesen en Jerusalén y que el que no viniera dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes 9. Y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto. Y a causa también, ¿qué pasó ese día? Ese día, sí, el cielo lloraba, llovía. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad. Y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: así se haga conforme
a tu palabra. Más adelante, versículo número 18. De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras, fueron hallados estos: de los hijos de Jesúa, hijo de Josadat, y de sus hermanos, Maasías, Eliezer, Jarib, Gedalías, y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres, y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños de por su delito. De los hijos de Immer, Ananí y Zebadías. De los hijos de Arín, Maasías, Elías, Semaías, Jehiel y Usías. De los hijos de Pasur, Elioenai, Maasías, Ismael, Natanael, Josabat y Eleasa. De los hijos de los levitas, Josabat, Simei, Kelaila, este es Kelita, Petaías, Judá y Eliezer. De los cantores, Eliasib, y de los porteros, Salum, Telén y Uri. Asimismo de Israel, de los hijos de Paros, Ramía, Jesías, Malquías, Mijamín, Eleazar, Malquías y Benaía. De los hijos de Elán, Matanías, Zacarías, Jehiel, Abdi, Jeremot y Elías. De los hijos de Satú, Elioenai, Eliasib, Matanías, Jeremot, Sabat y Asisa. De los hijos de Bebai, Joanán, Ananías, Sabai y Atlai. De los hijos de Bani, Mesulán, Maluc, Adaí, Hasuk, Seal y Ramot. De los hijos de Pahat Moab, Adnab, Kelal, Benaía, Maasías, Matanías, Basaleel, Binui y Manasés. De los hijos de Arín, Eliezer, Isaías, Malquías, Semaías, Simeón, Benjamín, Maluc y Semarías. De los hijos de Hasum, Metanaí, Matata, Sabat, Elifelet, Jeremai, Manasés y Semeí. De los hijos de Bani, Madai, Anrán, Uel, Benaía, Bedías, Kelui, Banías, Meromot, Eliasid, Matanías, Matenai, Jaasai, Bani, Benui, Simei, Selemías, Natán, Adaí, Magnadebai, Sasai, Sarai, Azarrael, Selamías, Semarías, Salum, Amaría y José. Y de los hijos de Nebo, Jehiel, Matatías, Sabat, Sebina, Jadaú, Joel y Benaía. Todos estos habían tomado mujeres extranjeras, y habían mujeres de ellos que habían dado, dice ahí, a luz hijos. ¿Por qué me he tomado la molestia de leer todos estos nombres? Porque todos ellos, sin faltar uno, despidió a sus mujeres y a sus hijos. Pregunto, ¿usted lo haría? Pregunto a mí mismo, ¿yo lo haría? ¿Ah? ¿Se desprendería por agradar a Dios? Amado hermano, Josué, para concluir, una vez conocido los antecedentes de los Gabaonitas, versículo número 19. Todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no los podemos tocar. Esto haremos con ellos: les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Pregunto, mi amado hermano, ¿estaba bien aplicada la interpretación de la orden de Dios? Si Dios ya había antepuesto una ordenanza para los pueblos paganos, ¿cuál era esa? ¿Qué leímos en Éxodo capítulo 23, versos 32 y 33? Que no se debía de hacer alianza, porque si hacían alianza, ¿qué habrían de provocar al pueblo? Que el pueblo fuese causa de tropiezo hacia su Dios. Amado hermano,
Cuando uno va a la Escritura, ve una realidad muy diferente. Pero ellos dijeron, verso 20, esto haremos con ellos, les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento. Amado hermano, es que le daban más valor a la voz, a la palabra del príncipe que a la voz de Dios. Ya pues, mija, ya está. ¿Qué quieres que haga? ¿Cuántas veces escuchamos estas excusas? Ya lo hice pues, ¿y ahora? A lo hecho pecho, dicen muchos. Amado hermano, si algo Dios estima prudente en sus hijos, es primeramente reconocer nuestros errores. Segundo, pedir perdón y reivindicarnos. Tú no puedes, mi amado hermano, bajo ninguna circunstancia, simplemente quedarte en reconocer tu error y pedir perdón sin olvidarte de reivindicar tus malas obras. Recuerda que el Señor está atento a los frutos dignos de arrepentimiento. La salvación entró en la casa de Zaqueo no solamente cuando le dio apertura a Jesús en su casa, sino cuando Zaqueo, estando Jesús ya en su casa, es decir, en su corazón, se dispone a devolver todo lo defraudado. Ahí Jesús le dice, la salvación ha entrado en esta casa. Tú podrías decir que Cristo está en tu corazón, pero si no haces frutos dignos de arrepentimiento, vano es que le confieses que está en tu hogar, si a la verdad el fruto que estás demostrando como cristiano no refleja un verdadero arrepentimiento. Ay, estoy arrepentido de haber tomado esa cosa o ese producto. Sí, estoy arrepentido de tenerlo en mi casa. Si ya te arrepentiste, coge eso y devuélvelo. Estoy arrepentido de haberle puesto los cuernos a mi esposa. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Corta pues esa relación y sé fiel. Estoy arrepentido de haberle dado un puñete a mi vecino. Ahora anda donde tu vecino y pídele perdón. ¿Cuántos me están entendiendo? Amados hermanos, verso 21 dice, dijeron pues de ellos los príncipes, dejadlos vivir. Y fueron constituidos leñadores y aguadores, es decir, personas que trabajaran en el bosque, ¿sí?, para cortar leña para la provisión, y aguadores, es decir, personas que acarrean agua desde los ríos para toda la congregación, concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes. Y llamándolos Josué les habló diciendo, ¿por qué nos habéis engañado diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, es decir, sirvientes, quien corte leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Pero amado hermano, quien se había agarrado esa maldición no eran ellos, no eran los gabaonitas, era el propio pueblo de Israel. Meditemos pues, ¿sí?, en nuestros caminos y no dejemos como cristianos nada al azar. Todo debe de ser, recuerda, consultado a Jehová, porque Satanás bien puede venir como oveja, siendo sí, un lobo rapaz que quiere tomar tu comunión con Dios. Amén. ¿Cuántos han aprendido en esta tarde? La gloria sea de nuestro Dios. Aleluya. Gloria sea a Cristo. A Él toda la honra.